Buenas tardes, Dios les bendiga. Me encuentro aquí en la ciudad de Osorno, gracias a Dios con un buen sol. Ha estado lloviendo mucho estos días. Hoy día es sábado 28, ¿sí? 28 de junio. Estoy junto a mi hermano Julio Martínez. Hace muchos años que no lo veía. Él es hijo del pastor Berardo Martínez. Estoy haciendo esta entrevista ya que, como todos ustedes saben, este año se celebran los 50 años ministeriales del obispo Hernán, la pastora Cecilia, y todas las entrevistas que he hecho son de personas que durante estos años han sido parte del ministerio del obispo Hernán. El pastor Berardo partió a la presencia del Señor hace algunos años, un par de meses, casi un año antes de que el Señor lo llamara, pude compartir con él en su casa. Y a Julio, bueno, nos conocemos de niños, hace muchos años nos veíamos, somos casi de la misma edad y quiere ser parte de este aniversario. De alguna manera en esta entrevista son tantos recuerdos que el padre de él tiene junto a mi padre en los campos de Osorno, hay Colpué, Mantilve, hartos lados. Así que lo voy a dejar a él para que él le salude y cuente de su corazón lo que fue conocer al obispo Hernán, trabajar en el ministerio, porque él trabajó junto a su padre en el ministerio en la obra de Dios también. Que Dios les bendiga, ¿cómo están? Les saludo a cada uno de ustedes. Saludo en la persona de mi obispo Hernán Toledo, que Dios le pueda bendecir junto a mi hermana Cecilia, a toda su familia. Y para mí ha sido una honra de poder que usted esté aquí, para poder contar parte de lo bonito que se vivieron en esos años, pueden ser años 86, 87, 88 en el ministerio del pastor Hernán, y que marcó un antes y un después. Se marcó una linda época en esos años. Me recuerdo yo, el pastor Hernán llegó a ese lugar de Vilcura y fue una tremenda bendición para cada hermano de esos años. La mayoría de aquellos ya partió a la presencia del Señor, como mi padre, pero quedó un lindo recuerdo que hasta el día de hoy estamos, por lo mismo estamos aquí con el pastor Abacú, con esta hermosa entrevista, porque marcó toda una generación los inicios del pastor Hernán en el lugar de Vilcura. Entonces, para mí, venir a hablar, venir a contar parte de las experiencias que vivieron mi papá con el pastor Hernán en esos años, es para mí una tremenda bendición, porque ellos vivieron una época, hablábamos fuera de cámara con el pastor, una época de oro, se puede decir, una época de mucho crecimiento de la iglesia, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de aquellos años donde el evangelio era más difícil, donde las distancias se hacían a pie, donde se tenía que predicar distancias muy lejos, ya sea Popoén, cuando se tenía que ir a Liucura y a Los Guayes. Me acuerdo que una vez el obispo Alfredo Saucedo estuvo también en ese lugar, me recuerdo, con el pastor Hernán, y fue una tremenda bendición de recordar momentos lindos que el pastor y el obispo Hernán vivieron. Entonces, traer a la memoria esas cosas hermosas que se vivieron en el lugar de Liucura. Y para mí, como digo, siempre será una bendición poder hablar del pastor Hernán. Siempre se recuerda, siempre se lleva a la mente, siempre se lleva en el corazón las enseñanzas de él, de aquellos años. Y ha sido bonito como pastor Abacú poder conversar parte de la historia de su padre y parte del ministerio que él tiene, que ha sido respaldado por Dios, que eso es lo más importante. 50 años no es poco. 50 años no es poco predicando el evangelio, enseñándole a las personas de Jesús, enseñándole el camino, enseñándole la palabra de Dios, y a través también bendecir su ministerio, pan de vida, que yo creo que ha sido de bendición para muchas personas en estos años. Así que pastor Abacú, harta experiencia. Sí. Harta experiencia. Fuera de cámara, el hermano Julio me hablaba, porque el pastor Berardo, para quienes lo conocimos, era mayor, y yo siempre me recuerdo igual que, a pesar de que era un hombre adulto, anciano, como se le dice hoy día, anciano, adulto mayor, el hombre tenía una fortaleza de hombre de campo. Sí. Y me comentaba mi hermano Julio, para que lo diga ahora,
la gente de campo, la gente que a veces de Santiago del Norte no sabe que acá la gente, aún mucha gente sigue viviendo del campo. Y él era un hombre de campo, él vendía sus animales, tenía su rutina, pero él fue parte de una generación de líderes, de ministros, no puestos por el hombre, sino puestos por Dios, que tenía claro que su propósito era servir a Dios, que él lo llamó. Y cuando eran los días domingos, no transaba. No transaba, no. El día domingo era sagrado para mi padre. El día domingo, siempre me recuerdo, la casa quedaba cerca de una arbolera, y yo muchos domingos yo a él lo vi, tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, en la arbolera, con su Biblia, leyéndola, orando para el culto de las 2, porque se hacía el culto a las 2 de la tarde. Entonces, esas cosas a mí me marcaron, esas enseñanzas de él me marcaron. Era un evangelio, yo siempre digo, era un evangelio difícil, era un evangelio para valientes. Era un evangelio porque en esos años costaba mucho poder desplazarse de un lugar a otro. No estaban los medios que hoy día hay. Hoy día, gracias a Dios, somos bendecidos por tener locomoción, tenemos vehículos para movernos a distintos lados. Dios nos ha bendecido. Dios ha bendecido nuestras vidas, como la vida de muchos hermanos que hoy están en el lugar de Yucura, en el lugar de Popoén, y todavía trabajando en la obra del Señor, pero en esos años era difícil, era muy difícil. Entonces fueron tiempos que el pastor Hernán, yo creo que él se recuerda de esos tiempos, y para nosotros fue una bendición poder contar con él, poder conocerle, poder escuchar su mensaje. Nunca me voy a olvidar de un bautismo que se hizo el año 86-87, pastor, en Yucura, donde el pastor Hernán predicó el libro de Cantar de los Cantares, donde dice de las tórtolas, vendrán saltando, dice un mensaje que se me grabó muy en la memoria de aquellos años, donde se hicieron muchos bautismos, donde se predicó la palabra de Dios, donde se predicó a Dios sobre todas las cosas, y el centro del pastor Hernán era Dios, era el Señor. Sus mensajes siempre fueron Dios céntrico, Dios ahí. No había otro evangelio que en esos años no se predicara. Entonces yo siempre voy a quedar con esos recuerdos del pastor Hernán, junto a su esposa. Tengo recuerdos de Loida cuando era chiquitita, me acuerdo yo, tendría un añito, menos de un año, me acuerdo. Era muy pequeña que llegaban allá a la casa de Yucura. Entonces, y tengo recuerdos del pastor que él era muy anecdótico. A él le gustaban mucho los mates. Me acuerdo que tomaba muchos mates, y eso yo creo que el pastor Hernán alguna vez se va a recordar. Ellos tomaban mucho mate conversando de las cosas de Dios. Ese era otro punto. Ellos nunca hablaban cosas de acá. Ellos hablaban siempre de las cosas de Dios. Nuestra conversación hoy día ha cambiado un poco, nos hemos desenfocado. Pero lo lindo es cuando hablamos de Dios, cuando ponemos a Dios por centro, cuando hablamos, como recién conversamos fuera de cámara, con el pastor Abacú, estamos hablando netamente cosas de Dios, cosas del Señor, de las vivencias que vivimos actualmente. A lo mejor, claro, han cambiado los tiempos, pero Dios sigue siendo el mismo, como le decía yo fuera de cámara. Mi hermano Julio, bueno, representa como hijo de pastor, igual que yo, una generación que en esos años, como decía, creció. Y hay muchos que viven. O sea, los padres han fallecido, los abuelos, pero la otra generación está. Van a ver el video, les va a sorprender que esté yo con Julio, y muchos hermanos que aún viven, que fueron parte de esta historia, les animamos a que sigan buscando al Señor. Eso es lo simple, que buscando al Señor, buscando su mensaje. Y esto lo hacemos porque la Biblia habla de que hay que honrar a los que merecen honra. Así es. ¿Ya? Y también honramos en este aniversario, no solamente contando estos 50 años ministeriales del obispo Hernán, sino de personas como el pastor Berardo Martínez, que fue un fiel ministro y acompañó durante esos años al pastor Hernán en todo su ministerio, aquí en Osorno y los alrededores, que como decía Julio, hoy día la gente se olvida por las comodidades que hay, pero por ejemplo, ¿cuánto caminaban? Tú eras chico, ¿cuánto? 30, 40 kilómetros, 20 kilómetros, 30, 40 10 kilómetros para ir a... Eran distancias que hoy día ponemos en duda si un pastor lo haría. No, y con lluvia, con barro.
cuando se tenía que trasladar a pie, pasar por los cuicuy, atravesar el río. ¿Qué son Y ¿qué son? los cuicuy son donde de un lado a otro botan un árbol para traspasarse Como puente así. como un puente, botan un árbol y pasan arriba. Yo creo que el pastor Hernán pasó porque viajaron mucho a Guacamapo igual. Habían hermanos ahí y tenían que pasar y fueron vivencias lindas que se pasaron en esos años. Y igual venía a mi mente cuando el pastor hizo un bautismo, no sé si me recuerdo, en Yojimpo igual. Entonces, mi papá fue con unos hermanos, fue un mover muy lindo en ese lugar. Y esos recuerdos del pastor Hernán yo los guardo en el corazón porque marcó a mi padre, lo marcó. Siempre tuvo siempre en alto estima al pastor Hernán, por ser un pastor que, como se dice, estaba presente, estaba ahí. Hoy día es un poco más central. Muchas veces como que cuesta un poco desplazarse a ciertas partes para ir a visitar. Entonces, en esos años no, en esos años era, se comprometía la persona y decía, yo voy a estar en tal fecha ahí, para hacer un bautismo, y estaba en tal fecha, voy a ir con tales pastores, ahí. Entonces, le comentaba igual, como les decía, cuando un tiempo obispo Alfredo Saucedo, que ya no está con nosotros, fue al sector de los valles y tuvimos que caminar como 20 kilómetros más o menos a pie para ir a un culto ese día y el pastor Hernán, creo, con el pastor Saucedo caminaron como otros 10 kilómetros del otro lado para llegar a los valles a hacer un culto. Entonces fueron vivencias lindas, y sobre todo recordar esto para mí es de bendición. Es de bendición recordar estos momentos lindos y a la vez traer a la memoria a Pastor Abacú y a la vez honrar a aquellos siervos que ya no están. Sí. Hay siervos que hoy día marcaron una época junto al pastor Hernán, el pastor Raúl Pino, el pastor Honore Calfuy, el pastor Jairo Díaz, entonces mi padre, el pastor Ramón Triviño, que trabajó con mi papá, y hacía muchos siervos que hoy día ya no están, que no están con nosotros. Marcaron una época, yo siempre digo, una época dorada del ministerio del pastor Hernán en esos años. Entonces, fue una linda experiencia, pastor Abacú. Yo ser parte, siendo niño, ser parte de esa historia, de esas vivencias, de esos recuerdos. En esos años tú tocabas el acordeón. Yo ya tocaba el acordeón. Claro, los que no lo conocen, él es experto en acordeón. Lo he visto tocar hasta con el acordeón en la espalda, no sé cómo lo hace. Toca muy bien el acordeón él. Yo me bendecí en esa área. Ese don de la música, y claro, de niño él acompañó al ministerio de su papá, y claro, muchas veces eventos en zonas de campo, zonas rurales, con todo lo que eso implicaba, el frío, la lluvia. Hoy día la gente es muy cómoda, eso lo sabemos. Eso lo sabemos, sí. La gente no le cuesta servir a Dios a la antigua, así, con frío, con lluvia, con privaciones, con distancia, pero aquí nosotros somos de esa generación y por eso tenemos esa mentalidad de ir para adelante, de estar en esa fidelidad a Dios. Dios les bendiga y le agradezco a Julio que haya hecho un alto en su horario laboral para poder venir acá y con buen clima también, gracias a Dios. Sí, así que voy a ver si me pillo un Muday por ahí. Todas las veces que he venido a Osorno me ha costado pillar un Muday, parece que están flojitos para hacer Muday aquí en Osorno. Dios les bendiga. Voy a dejar las últimas palabras a mi hermano Julio para cerrar esta entrevista por los 50 años del aniversario ministerial del pastor Isaac. A la vez, darle gracias, pastor, por esta hermosa entrevista, de poder contar parte, porque fueron muchas vivencias, muchas cosas que en el momento se me vienen a la mente, pero fueron muchas cosas lindas que vivimos con el pastor Hernán y mi padre, así que eternamente agradecido. Igual hago mención del pastor Abacú, que él tuvo la amabilidad, la visión del Señor de poder ir a ver a mi padre cuando él estaba en sus últimos momentos. Entonces yo hablaba con él afuera aquí de cámara y le daba las gracias porque él tuvo un cariño hacia él de poder ir a visitarlo en el momento de su enfermedad
Y eso yo lo voy a guardar siempre en el corazón. Siempre se lo voy a agradecer a él porque Dios puso en él que fuera a ver a mi padre en el momento de su enfermedad y yo, pastor, le agradezco eso, aquí frente a las cámaras. Que Dios me lo bendiga mucho, el ministerio que tiene. Gracias. Tengo los videos y te los voy a compartir. Ah, ya, muy bien, muy bien. Me hizo reír mucho el pastor Berardo, a pesar de que estaba enfermo, postrado, sabiendo que iba a partir con el Señor, mantuvo un humor muy, pero firme también. Sí, sí. Dentro de esa experiencia de enfermedad que él tuvo, tengo esos videos y los voy a compartir con Amén, amén. Dios les bendiga. Así es que les mando un gran abrazo, pastor Hernán. Que Dios me lo bendiga grandemente en el ministerio que tiene, porque está predicando la palabra del Señor. A su esposa, un abrazo, que Dios me la bendiga mucho igual, a toda su familia, un abrazo grande de acá de la ciudad de Osorno, se le aprecia mucho y que Dios les bendiga. Y algún día, como no llegaremos por ese lugar de Santiago a saludarle, a poder compartir las bendiciones del Señor. Estoy muy agradecido porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno hasta con cada uno de nosotros. Y pastor Abacú, también para usted, que Dios me lo bendiga en su ministerio y poder seguir adelante, seguir adelante predicando al Señor. Y me despido con un abrazo grande para todos los hermanos del Ministerio Pan de Vida. Que Dios les pueda bendecir a cada uno de los pastores, a cada uno de los ministros que va por delante de qué ministerio. Que Dios le pueda seguir dando la gracia y sobre todo siendo guiado por Dios y por su Espíritu Santo. Así que pastor Hernán, muchas bendiciones, se le recuerda bonito y en estos 50 años que sean muchos más, alabando al Señor, predicando su palabra, predicando este hermoso evangelio que es de salvación para muchas almas. Pastor, un abrazo, que Dios me lo bendiga y muy agradecido por esta hermosa entrevista. Amén. Dios les bendiga. El aniversario lo vamos a hacer, si Dios quiere, el domingo 9 de noviembre en Santiago, ¿ya? Así que muchas personas van a participar por lo menos de esta manera, de estas entrevistas. Así que Dios les bendiga. Ahora continúo con la gira que estoy haciendo y cuando tengamos un evento aquí en Osorno ya tenemos a quien nos puede ayudar con el acordeón. Amén. Vamos a tomar el teléfono y vamos a contactarlo para que nos apoye en la música, en el ministerio que Dios le ha dado a nuestro hermano Julio. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.